conocer más de tu palabra. Una vez más abrimos nuestro corazón, Señor, para que hagas en nosotros lo que tú siempre has querido. Haz ese milagro, Señor, de vida, de firmeza, milagro, Señor, de productividad en tu obra. Padre mío, te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta obra linda en el corazón de cada uno de los corazones, de miembros de tu cuerpo, de tu iglesia. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Leía hace algunos años atrás acerca de un árbol muy significativo para el país de Brasil, un árbol milenario, que después de tantos momentos donde se veía ese árbol tan robusto, lleno de vida, en una mañana donde no había viento, no hubo ningún temblor, no hubo ningún accidente como para que ese árbol cayera, de repente cae. Entonces la gente se preguntó, ¿cómo es posible que un árbol tan frondoso pueda haber caído? Cuando evaluaron las raíces de ese árbol, encontraron unos gusanos que habían minado las raíces de ese árbol, y en una mañana muy fresca ese árbol cayó. Hermanos, nosotros nos encontramos en un momento donde existen tantas amenazas, tantos gusanos que van a querer arrebatar la firmeza espiritual de cada uno de nosotros. No solamente las circunstancias, los problemas a nivel global del área económico, como también problemas de salud, la falta de empleo, la falta de trabajo, los problemas aún en medio de la familia, problemas de cualquier otra naturaleza que están amenazando nuestra vida. Lo importante es que podemos nosotros prevalecer en medio de estas situaciones si tenemos raíces saludables y profundas. De otra manera no vamos a poder lograr el objetivo de nuestra vida. El Señor Jesucristo, para explicarnos este fenómeno, habla en la parábola del sembrador. Vemos ahí una semilla que es el Evangelio, y 4 clases de terreno, que significa básicamente las 4 actitudes de los distintos corazones a lo largo de la historia. La semilla que cayó junto al camino, pues no penetró, vinieron las aves del cielo y la comieron. La otra semilla cae entre los pedregales, está hablando de una tierra que tiene una combinación con piedras y tierra, pero no hubo profundidad de raíz por causa de las piedras, y dice la Biblia que luego se secó. La otra semilla cae entre los espinos, y estos la ahogaron y no fructificó. Pero la semilla que cayó en buena tierra, dijo el Señor, es el que oye la palabra, el que la entiende y la recibe con gozo. Ese echó buenas raíces y hubo una producción de 30 a 60 y a 100 por uno. El problema es que muchos de nosotros no queremos echar raíces. Aparentemente parece que somos tan saludables desde el punto de vista emocional, espiritual, y de repente pueden venir algunas situaciones, algunos vientos, algunas pruebas, que si no tenemos las raíces, hermanos, profundas y saludables, podemos tarde o temprano perder nuestra firmeza espiritual. De eso habla este Salmo 1. Habla aquí de una persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y ahí está su delicia. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol junto a los ríos, es un árbol que tiene raíces profundas, saludables, un tallo grueso. Sus ramas son frondosas, su follaje es saludable y su fruto
se mantiene constante en el momento que tiene que dar fruto. Ahora bien, hermanos, es por eso que hoy en día, ante tantas situaciones, nosotros necesitamos estar más que conscientes que necesitamos echar raíces profundas. Es por eso el tema del mensaje es hora de echar raíces. Aleluya. Raíces, y quiero verlo desde el punto de vista espiritual. Probablemente desde el punto de vista económico, educativo, usted ya ha hecho raíces. El problema es que no hemos echado raíces profundas en el sentido espiritual. Esto, hermanos, nos lleva en primer lugar a analizar la importancia de la prevención de factores contaminantes que impiden la madurez espiritual. El versículo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ve aquí cuán importante es la prevención para tener una salud espiritual. De igual manera es en el campo de la salud física. La salud preventiva es fundamental para no enfermarnos. Entonces, desde el punto de vista espiritual, el Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos aquí, hermanos, la importancia o la necesidad de la madurez integral en nuestra vida. El Señor Jesucristo es el ejemplo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: pero Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecimiento integral desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista espiritual. Usted y yo somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que desarrollarnos en las tres áreas. Y Jesús, por eso dice, crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios. Entonces vemos aquí la necesidad de crecer espiritualmente también. Algunas veces solamente nos interesa, por ejemplo, en el caso de los padres, que los niños puedan crecer físicamente o intelectualmente, pero no desde el punto de vista espiritual. Ahora, vemos aquí estos factores que contaminan e impiden el desarrollo espiritual. Vemos aquí tres cosas importantísimas de las cuales el Señor nos previene, que debemos nosotros de desechar. Hoy en día se hace un sobreénfasis sobre el mantener nuestro ecosistema desde un punto de vista saludable, no contaminar las aguas, no contaminar el aire, no contaminar esto y lo demás. Sin embargo, ¿por qué no existen leyes donde se puedan, hermanos, perfilar sobre, hermanos, la importancia de guardar la salud espiritual y emocional y mental? En este caso hay tres cosas aquí, hermanos, que van en forma gradual, que llegan a contaminar a las personas. Uno de ellos es aceptar los malos consejos. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Importante, no aceptar consejos malos de personas perversas. Desde el momento en que usted escucha un consejo malo y usted lo guarda, a partir de ese instante ya le empezó a contaminar. Y nosotros no podemos, hermanos, evitar que de repente venga una mala información, una mala sugerencia. Lo que tenemos que hacer es que entra por un oído y debe salir por el otro. Pero del momento en que se queda archivado, a partir de ese momento, ese pensamiento ya es un efecto, tiene un efecto contaminante. No solamente eso, sino que dice, ni estuvo en camino de pecadores. El otro factor es ya cuando la persona participa en acciones pecaminosas. Desde el momento que hay una participación, la voluntad está de por medio, los sentimientos e involucra el cuerpo en participar en el camino de pecadores, a partir de ese momento ya su vida está contaminada. Pero la contaminación llega a otro grado superlativo. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vea, hermano, la contaminación comienza con la mente. Luego involucra la voluntad y las emociones y las acciones de las personas. Y en tercer lugar, involucra, hermanos, o afecta su relación con Dios. De tal manera que una persona altamente contaminada espiritualmente hablando es un escarnecedor, es decir, es un burlador. Es una persona que es un descarado que desafía abiertamente a Dios. Me recuerdo años atrás haber leído
en el periódico de una persona en uno de nuestros países aquí en Centroamérica, que un hombre que se creía ateo y empezó a desafiar a Dios diciendo, ¿dónde está Dios? Y decía la noticia que este hombre empezó a blasfemar y a decir que Dios no existe, que si Dios existiese que le mandara un rayo. Y entonces como no le mandó un rayo, empezó a burlarse. De repente le entró un mosquito, hermano, en una de las fosas nasales, tuvo un exceso de tos y no sé qué más tuvo. El problema es que murió. Hermano, le voy a decir una cosa. Hay personas que han llegado a tal nivel de contaminación que se creen superior a Dios, blasfeman contra Dios. Lo triste es que hay personas que, habiendo conocido las cosas de Dios, se vuelven en contra de Dios, como fue el caso de Judas. Habiendo estado con Cristo, ahora vino a ser adversario del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay una bienaventuranza, es una persona dichosa cuando alguien no se ha contaminado en esta área. No se ha contaminado con malos consejos, no se ha contaminado en la participación de actividades pecaminosas y tampoco se ha identificado con personas burladores y descarados en contra de Dios. Ahora, por eso dice aquí bienaventurado, y la palabra bienaventurado es dichoso, feliz, es una exclamación de mucha profundidad. Hermanos, debemos de procurar que nuestros niños no se contaminen con malos consejos. Evalúen lo que ellos escuchan, hermano, a través de la música. Evalúen lo que ellos ven en la televisión. Evalúen con qué clase de amistades se encuentran. Los malos consejos los van a enfermar mental y emocional y los van a llevar a actividades delictivas. Una persona que se deja influenciar por malos consejos va a participar tarde o temprano en ellos. Y luego se va a ir en contra de Dios. Por eso es fundamental la prevención. Y un cristiano que ha comenzado a contaminarse con estos factores no puede crecer. Tiene gusanos ahí en su espíritu, hermanos, donde las raíces espirituales están siendo minadas por las obras pecaminosas. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo, gloria a Dios por ello. Aquellos que no han caminado por esa senda, benditos sean, dice el Señor. Son dichosos, son felices. La prevención es importante. Ahora bien, si hay alguien que ya se contaminó con ello, tenemos también respuesta. La Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Si por descuido, por necedad, por rebelión nos hemos contaminado, hemos pecado, usted ya siente, hermano, los tóxicos espirituales a nivel de su mente. Hermano, no tiene control de sus emociones, no tiene control de sus propios afectos, no tiene control de sus propios instintos, está desenfrenado. Usted comienza aún hasta reclamarle a Dios. Cuando usted comienza a ver todo esto, ya es un síntoma de intoxicación profunda. Pero mientras hay vida, hay esperanza, dice Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Confesarle a Dios su pecado. Diga, Dios mío, perdóname por haberme expuesto a malos consejos, por haber andado en caminos que tú dices en tu palabra que no debo de caminar, por haberme aliado con personas, Señor, que escarnecedores, que se burlan de ti, que se burlan de tu palabra. Pídale perdón a Dios, Él tendrá misericordia. Diga, Dios mío, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y el Señor tendrá misericordia. Lo importante aquí que quiero enfatizar es que una persona que no se ha contaminado es una persona dichosa. ¿Por qué? Porque su orientación de dos factores fundamentales de nuestra vida espiritual, que algunas veces no los tomamos en cuenta, como son las emociones y la mente. Una mente y las emociones enfocadas hacia lo que Dios quiere, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pues de ahí que entonces en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia ya nos habla aquí de las emociones, de los deseos, de los afectos. Y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar ya nos sugiere acerca de la mente. Entonces, la base de la madurez espiritual, quiero que la veamos, hermanos, desde este ángulo. Y algunos se han de preguntar, ¿cómo puedo yo madurar? ¿Cómo puedo echar raíces?
La pregunta que tengo para usted en esta hora es: ¿dónde tiene enfocada las emociones y su mente? Analice, por favor. ¿Dónde tiene usted orientadas sus emociones? Una orientación sana produce dicha. Oiga bien esto. Si usted es saludablemente, hermano, en nivel espiritual, usted es saludable, eso implica que usted es dichoso. Una persona que es dichosa, que es feliz, usted tiene una emoción profunda, una exclamación de bienaventuranza. Se siente bienaventurado, es porque usted tiene una mente y unas emociones bien orientadas. Pero le voy a decir esto: si usted es infeliz, es porque ha mal orientado las emociones y la mente. Y muchos no se han dado cuenta de ello. Algunos, por ejemplo, cuando tienen esa orientación insana, lo que han hecho es orientar sus emociones y sus pensamientos a lo vano, a lo temporal. Por ejemplo, si los padres orientan toda su emoción y toda su mente a los hijos, o los hijos a los padres, y piensan que de los padres van a tener felicidad o viceversa, o la esposa cree que va a ser feliz con su esposo, inmensamente bienaventurada y feliz. Algunas se casaron con esa idea. Se casaron con un príncipe que creían que era azul, pero le salió morado o morada, porque también existen esos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay decepción. Otros han orientado sus emociones hacia las amistades y piensan que las amistades es lo máximo que puede existir. Por eso hay hombres y mujeres que tienen tantos amigos que abandonan el hogar porque piensan que los amigos es todo lo grande que puedan recibir en la vida, pero de repente se decepcionan porque todos son Judas. Otros han orientado sus emociones a la parte material, a la parte financiera, y creen que el dinero les va a dar toda la felicidad. Otros han orientado sus emociones y su pensamiento a su cuerpo, a la parte física. Otros a la opinión ajena, quieren tener buena opinión, y entre mejor opinión tenga la gente de nosotros, piensan que eso les va a dar felicidad. Lo mismo es en la fama y en el poder. Agustín dijo de este problema, él lo llamó como el amor desordenado, y él decía: es como agarrar una media naranja y exprimirla al punto que ya no sale una gota de jugo, pero la sigo exprimiendo. Él le llamaba a eso el amor desordenado. Vea bien, su media naranja usted ya la exprimió. Cuando pasan los años, la va exprimiendo. Dice: quiero sentirme feliz. Y usted lo va exprimiendo al punto que después solo el zumo le va a sacar. Y después ya ni zumo, hermano. Ya le va a arder los ojos. Usted se va a sentir incómodo. Dice: pero ¿por qué no soy feliz? Es que usted ha mal orientado sus emociones y su mente. ¿Y quién le dijo a usted? Pregunto. ¿Quién le dijo que iba a ser feliz, inmensamente bienaventurado al haberse casado? ¿Quién se lo dijo? La Biblia no lo dice, pero sí dice: bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y que medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado. Algunos piensan que al tener fama, poder o una buena estabilidad financiera o un conocimiento superlativo en el área de las ciencias y de las letras, eso le va a traer satisfacción y delicia. Eso no es cierto. El problema es que el haber enfocado mal las emociones y la mente es lo que trae la infelicidad. Ahora, si usted ha enfocado correctamente, usted es dichoso, usted es feliz. Así que esto le sirva, por favor, como un parámetro para hacer un autoanálisis. Si no somos felices, es que hemos equivocado nuestra orientación. Entonces, hermano, la infelicidad es una señal de un mal enfoque de las emociones, como también de la mente. La infelicidad es señal de haber perdido el rumbo.
Entonces, en este versículo 2, el Señor nos enseña aquí algo muy importante. Es deleitarnos o enfocarnos en la ley de Jehová, es decir, en la revelación de Dios, de Él mismo y de su palabra. Algunos han de decir, pero hermano, ¿cómo es esto? Es que nosotros tenemos un mal concepto. Pensamos que la delicia solo existe en el cuerpo. Somos tripartitos y en las tres áreas hay niveles de satisfacción o de delicia. Por ejemplo, en el área mental usted se siente satisfecho al haber logrado, por ejemplo, haber terminado una carrera universitaria. Usted se siente dichoso, se siente feliz. Hay una satisfacción mental y emocional por ello. De igual manera, cuando usted come un buen almuerzo, después de haber aguantado 5 días de hambre, hermanos, usted se deleita en la comida, en un vaso de agua helada, cuando está haciendo mucho calor. En fin, pero también quiero que sepa que a nivel del espíritu existen los mayores niveles de delicia. Si el cuerpo experimenta satisfacción, por eso las relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio produce delicia, produce deleite, porque así Dios lo creó y eso es bueno. Lo mismo por ejemplo, el comer, hay una satisfacción en el cuerpo, pero esos niveles son, digamos, de los primeros que están en esas gradas de satisfacción. El otro nivel es en el área del alma, las emociones, la mente, la satisfacción emocional. Pero hay otro superior a ello, que es a nivel del espíritu. Entonces, cuando el Señor dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son, oiga esto, son espíritu y son vida. Y usted y yo tenemos un espíritu, es el soplo de Dios. Cuando Dios sopló sobre aquel barro, ese es el espíritu de Dios que vino a nosotros. Los animales no tienen espíritu, solamente tienen alma instintiva. Entonces nuestro espíritu se deleita en lo espiritual. Usted jamás va a llenar lo espiritual con lo carnal, con lo físico. Jamás va a poder llenar la satisfacción y la delicia del espíritu con cosas físicas. Por eso existe mucha gente frustrada, porque dice, ¿cómo es posible que yo intenté ser feliz a través de esto, pero no soy feliz? ¿Por qué? Es que el espíritu solamente se alimenta de cosas espirituales. Entonces Dios dice, sino que en la ley de Jehová, es decir, en el espíritu, ese soplo de Dios, en la revelación de Dios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros nos deleitamos en esa área, es entonces donde vamos a encontrar un verdadero reenfoque de nuestras emociones y de nuestra mente. Esto nos lleva entonces a analizar la importancia de hacer un reseteo de nuestras emociones. Es una palabra que, por ejemplo, de repente, cuando vamos a alguien que nos ayude en nuestra computadora que se ha trabado, dice, no, hay que resetear, dice. ¿Sabe qué? Hay que resetear las emociones también. Unos días atrás estábamos hablando con una persona y no sé ni por qué salió la plática, pero estaba hablando sobre uno de los mecanismos que se ocupaban, no sé si se ocupan ahora todavía, acerca de los electroshock. Entonces, especialmente aquellas personas con problemas mentales, los hacían someter a esas descargas eléctricas con el propósito que la mente podría entrar, digamos, a un estado de estabilidad. Y en el momento que yo escuchaba eso, yo dije, es como resetear la computadora. Y decía esta persona que los choques esos no solamente se logran a través de energía eléctrica, sino a través también de hipotermia. Yo no sabía eso. Como también con insulina, con grandes dosis de insulina, como también de la hipotermia, hacían que las personas entraran en shock para resetear la mente, para ayudar a aquellas personas con graves problemas o de trastornos mentales. Entonces yo dije, la verdad que en la vida espiritual usted y yo necesitamos resetearlo también, pero no es a través de esta forma, sino en primer lugar yo tengo que aceptar que Dios me creó emocionalmente. O sea, yo debo de aceptar que, hermano, yo tengo emociones.
Uno de los grandes problemas es que, hermano, creemos que las emociones son malas. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Que las emociones son malas. Si Dios las puso para nuestra delicia. Por eso dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Está hablando de esas tres áreas fundamentales. Entonces, yo tengo que aceptar que Dios ha puesto emociones en mí. Y esto me lleva a aceptar la necesidad de expresar esas emociones. Si yo acepto que tengo emociones, tengo que expresarlas. El problema es cuando nosotros las ahogamos. Ese estoicismo, hermano. Eso de no dar nuestro brazo a torcer, de presentar una apariencia que no nos dolió. ¿Cuántos de los que están aquí cuando papá les pegaba decían, no me dolió? Y por dentro estaba que... Y cuando se iba a su habitación empezaba a llorar. Ahí expresaba, pero no quería expresarlo delante de los demás. Hoy parece que hoy en día, hermanos, nosotros somos demasiado políticos, demasiado diplomáticos para ocultar las emociones. Sin embargo, vemos en la Biblia cómo el Señor, por ejemplo, expresaba sus emociones. Vemos cuando Jesús dice, oiga esto, Jesús se regocijó en el Espíritu. Vea esto, no fue un regocijo que nace del alma, pero un regocijo que nace del Espíritu. Lo lógico es que los discípulos vieron la alegría, pero una alegría sobrenatural que había en Cristo, pero que nació del Espíritu. No nace de una emoción, digamos, del alma, ni de las circunstancias. Jesús se regocijó, expresó esa emoción, como también cuando dice la Biblia, y Jesús lloró, expresó el dolor, no porque Lázaro había muerto, porque él lo iba a resucitar dentro de unos momentos, sino por el dolor que causa la muerte en los familiares, en los seres queridos. Jesús lloró, expresó, mientras todos estaban llorando ahí, Jesús lloró, expresó esa emoción. Además, vemos otro caso cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y expresó la tristeza. Me recuerdo años atrás de una persona, una esposa que pierde a su esposo. Ellos venían de vacaciones aquí al país. Él murió ahogado a los 4 días de haber llegado a este país. Pero ella nunca demostró, la viuda nunca demostró dolor. No lloró, por lo menos en todos los momentos que le pudimos ver. No lloró ni en el cementerio, ni en la vela, ni cuando dieron la noticia, ni cuando lo vio en la playa ahogado. Ella retuvo las emociones. 2 días después de haberlo enterrado, estaba en el hospital con un problema cardíaco bien importante. Tuvieron que llevarla fuera del país. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no queremos expresar las emociones. ¿Por qué Dios puso los lagrimales? Para que salgan lágrimas, hermano. ¿Sí o no? No, pero yo no. Y especialmente nosotros los hombres no lloran. Somos machos. Y ahí queremos decir, yo no. Ahora, esta es una de las razones por qué hay tantas viudas y pocos viudos. Los hombres se mueren más rápido que las mujeres. Las mujeres desahogan, ¿sí o no? Hasta cuentan de más. Y hablan de más. Y desahogan y sueltan aquello que tienen. Y nosotros los hombres no. Entonces, qué importante es entender que Dios nos ha creado emocionalmente y tengo que expresarlo. Ahora, lo importante es saberlo cómo expresar. Y entonces tengo que aceptar la necesidad de la orientación de las emociones. Entonces Dios me ha puesto aquí en la palabra dónde es que tengo que orientar mis emociones. ¿Por qué razón? Porque las emociones son sumamente sensibles, son vulnerables. Y además de eso, las emociones vienen a ser los centros de placer también. Y además de eso, porque las emociones, hermanos, están ligadas básicamente a la obediencia. Una persona que enfoca sus emociones donde le produce placer, hacia eso orienta sus acciones, sean negativas o positivas. En otras palabras, la obediencia está ligada, hermano, a lo que produce placer. Por eso las emociones hay que saberlas conducir.
Y esto, hermanos, me lleva entonces a aceptar que las emociones son las impulsadores de la voluntad y de las acciones. Antes de una acción pecaminosa o una acción correcta, hermano, está precedida por un factor, ya sea de satisfacción, ya sea en el caso positivo o negativo. Entonces las emociones, si no se controlan, nos van a llevar a cometer actos negativos, pecaminosos. Entonces el Señor, cuando dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces aquí vemos la importancia de la restauración emocional al enfocarlo en la revelación bíblica. Las emociones ahí tienen que ser enfocadas. Alguien quizás dice, pero hermano, ¿y qué hago con lo demás? Si toda mi vida he enfocado mis emociones a creerle que aquella persona me quiere, me ama, o aquella satisfacción que me da mi trabajo, la satisfacción que me da mi profesión, la satisfacción que me dan mis amistades. Ese es el problema. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque se atraen maldiciones al enfocar sus emociones en una forma inadecuada. Porque toda persona sobre la faz de esta tierra, todos fallamos. El único que no falla es el Señor. Y si las emociones son sensibles, vulnerables, hermano, son tan delicadas, entonces tengo que poner esto en las manos del único que puede administrarlas correctamente, que es el Señor. Entonces, cuando se decide enfocar estas emociones en la ley de Jehová, cuando dice aquí, se deleita en la ley de Jehová, esa palabra en hebreo significa propósito, significa interés, significa un deseo profundo. Cuando sus deseos, sus emociones, sus propósitos los enfoca a la revelación de Dios. Usted dirá así, pero ¿cómo esto? La revelación de Dios, de Jesús y de la palabra. ¿Cómo es que esto puede traer alegría y delicia a mi corazón? Es que esto es algo espiritual. Esto implica el placer en el espíritu por la palabra de Dios. Cuando usted se deleita en el conocimiento de la palabra, usted sus emociones las orienta a la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta palabra es viva y es eficaz, le va a orientar los pensamientos y las emociones, pero también le va a empezar a producir delicia. De tal manera que habrá un momento que usted no va a querer soltar la palabra. No la va a querer soltar porque ahí hay una satisfacción, hay una delicia. Como una persona me decía, pastor, no sabe cómo me gusta correr. Siento un placer enorme al ir corriendo. Unos 5, 8, 10 kilómetros. Yo decía, algún día, unas 10 cuadras voy a llegar. Pero hay otras personas que sienten esa alegría y no es una lucha, una batalla de ir a correr. No, es una satisfacción. De igual manera, cuando usted orienta sus emociones, dice, Señor, ahora entiendo. Mire, mis emociones, dirá usted, han sido dañadas, han sido pisoteadas, ha habido engaño, me han afectado tanto. Usted a lo mejor, hermano, antes era una persona feliz que sonreía, ahora ya no sonríe, ahora sospecha de medio mundo, hasta aún de su propia sombra. Quizás un poquito de paranoia también por allí. Hermano, y todas esas cosas, ¿por qué? Porque sus emociones las orientó en una forma equivocada sobre una persona, sobre una circunstancia, sobre algo terrenal. Es ahí donde se dañaron. Entonces Dios dice, no hija, no hijo, mira, lo que tienes que hacer es orienta tus emociones. Pero usted dirá, pero padre, yo necesito sentirme amado. Ahora, ¿de quién cree que va a recibir el verdadero amor? Lo va a recibir de esta carta de amor de parte de Dios para su vida. Cuando usted escuche a Dios hablándole a través de su palabra, que le dice, hijo, yo te amo, tú eres como la niña de mis ojos, para mí has sido honorable, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Cuando usted escucha palabras hermosas de Dios, cuando el Espíritu de Dios le hable por la palabra, en ese momento usted quizás está esperando que su esposo le diga que la ama, pero mejor es que Dios le diga, hija, yo te amo, hijo, yo te amo. Cuando usted escucha eso sí le va a traer verdadera satisfacción. El placer del espíritu humano por la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y nuestro espíritu es espíritu. Es esa misma naturaleza.
El placer de la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Entonces, hermano, cuando usted y yo entramos en esa presencia de Dios, en algo, hermano, sobrenatural, como una nube de gloria que lo rodea, que le deja sentir el placer, la satisfacción que usted no encuentra en nada de esta tierra. Por algo David, habiendo experimentado tantas cosas en la vida, dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salomón llegó a decir: tú me eres mejor que 1000 mujeres. Y él tuvo 1000 mujeres. Alguien dirá: si tuviera 4, 5. Por eso hay algunos que se van a ciertos grupos religiosos porque les ofrecen 4 legales, entre comillas. Delante de Dios no es nadie, o es una. Pero piensan que eso les va a traer felicidad. No, es que la felicidad está en la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. A lo mejor usted creyó, estimada esposa, que su esposo iba a ser su descanso, pero se ha convertido en su carga. Se ha convertido en la carreta que tiene que alar. Y necesita unos cuantos bueyes para arrastrarlo. Hermano, mire, Dios tiene una cosa hermosa que enseñarle a usted y a mí, que es su presencia. Hermano, el placer del espíritu es superior al placer del cuerpo y al placer emocional. El placer del espíritu trasciende cualquier cosa que usted y yo nos podamos imaginar. La presencia de Dios es, hermano, es hermosa. Cuando usted se siente lleno de satisfacción, hay una delicia. Llega a tener placer por amar a Dios. Ya no es una carga, sino que lo ama. La adoración es un placer a Dios. El caminar con Dios es un placer. La consagración de nuestra vida es un placer y no una carga. Llevar la cruz de Cristo no es una carga, es un deseo hermoso. Y usted se siente satisfecho por esa bendición. ¿Por qué razón? Porque ha entendido que la delicia está en la revelación, en la ley de Jehová. Ahí Dios empieza a hablarle a su alma, a su corazón. La relación profunda con Dios le va a traer tantas satisfacciones. En esta vida hay tantos elementos que pueden desestabilizarnos si no tenemos esta delicia en Dios. Las cosas no marchan bien a nivel global. Las situaciones políticas se complican. Amenazas de guerra existen. Yo, en el libro que escribí, viendo en el futuro por las mismas circunstancias geopolíticas, dije que tarde o temprano iba a haber una guerra con el país de Irán, y la verdad que va a haber en cualquier momento. No solamente con eso, Corea del Norte probablemente. Piense en los conflictos que esto puede traer a nivel económico, a nivel político, a nivel financiero. Hermanos, las situaciones pueden complicarse. Sin embargo, si las raíces son espirituales, aunque la tierra tiemble, mi alma estará confiada en el Señor. Me han rodeado, decía David, mis enemigos como búfalos de Basán, pero mi alma está confiada en Jehová. Cuando usted ha echado raíces y su delicia no depende si han bajado los precios de los combustibles, si ha subido, hermano, los precios de la canasta básica o han bajado. No depende de eso. No depende de la estabilidad, hermanos, de las empresas aquí en nuestro país o de los niveles de violencia, sino es que su delicia está en Jehová. Donde quiera que usted esté, usted va a ser feliz en el nombre del Señor. Ahí usted va a echar raíces y usted va a ser productivo. Es que el cristiano puede decir con las palabras que dijo Josué, como en aquel momento, José, en el momento cuando estaba allá en Egipto: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermano, en cualquier tierra de aflicción usted puede producir, ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero oiga bien esto, tiene que enfocar su emoción a Dios, exclusivamente en Dios. Y de esa experiencia usted puede compartir con otros.
El amor de Dios lo va a compartir con los demás. Pero la fuente es Dios, no la gente. Hoy en día muchos han puesto la opinión pública, la opinión de sus amigas, de la gente que le rodea. Es básicamente su parámetro. Y no tiene que ser así. Nuestro parámetro es Dios. De Él tengo que depender. Pero también la mente tiene que ser reorientada. Por eso dice, y en la ley medita de día y de noche. La palabra meditar en hebreo significa susurrar, significa rumiar. Por eso los rabinos en la antigüedad, tomando literalmente esta palabra, por eso cuando ellos leen, y hasta el día de hoy algunos, cuando leen las escrituras, empiezan a hablar, a susurrar lo que están leyendo. Entonces vemos acá la importancia de la meditación. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. Es decir, está rumiando, está masticando una y otra vez. ¿Por qué? Porque la mente también es un centro de satisfacción. Hay centros de placer. Por ejemplo, el conocimiento produce placer. Usted conoce algo, una materia, tiene una profesión, eso le produce placer. El desempeño profesional trae placer. Ahora, cuando la mente recibe los parámetros absolutos de Dios, la revelación de Dios, a partir de ese momento, entonces, la mente comienza a maravillarse por conocer a Dios por su palabra. Porque vamos entonces a conocer más de Dios. No estamos leyendo un libro muerto, estamos leyendo, hermano, la descripción de lo que Dios es, y Dios me estará hablando a mí a través de su palabra. Cuando estoy meditando, y la palabra meditar entonces es extraer las verdades. Yo tengo que leer y detenerme en reflexionar, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estoy leyendo, ilumíname, Señor, quiero que me hables. Cuando usted lee y Dios empieza a hablarle, de repente hay porciones ahí de la Biblia que saltan y le hablan. Y entonces habrá momentos que le van a tocar profundamente, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando usted está desanimado, una palabra va a penetrar para quitarle el desánimo. Cuando si usted se siente alegre, el Señor le va a ministrar paz. En fin, muchas cosas. Aun cuando usted está en pecado, la palabra le va a redarguir, le va a hacer ver su error. Dios le estará hablando. Y muchos se sienten, bueno, ¿cuántas esposas se quejan y dicen, es que mi esposo no me habla? Pero hermano, preocúpese que Dios le hable, por favor. Cuando Dios le habla a través de su palabra, entonces la mente va a empezar a ser renovada. El vocablo palabra en castellano significa pensamientos expresados a través de símbolos. Cuando decimos que esta es la palabra de Dios, es decir, es el pensamiento de Dios para usted y para mí, expresado a través de la letra o cuando escuchamos el mensaje. Entonces, cuando yo me expongo al pensamiento de Dios, mi pensamiento comienza a tener orden. Comienzan a ser desplazados los pensamientos de temor, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando usted empieza a conocer los valores absolutos de Dios, entonces ese conocimiento le va a traer una satisfacción, un deseo enorme en su alma. Usted no va a querer soltar la palabra. Usted va a quererla leer mañana, tarde y noche. Por eso dice, medita en la ley de Jehová de día y de noche, porque produce placer, no es una carga. Algunos quizás se recuerdan cuando le dejaban lecturas, por ejemplo en la universidad, de leerse 50, 60, 100 páginas para el día siguiente, para un examen. Hermano, y eso se sentía como una carga. Y cuando terminaron la universidad, soltaron los libros. Y cuando ahora se le presenta este libro maravilloso, dice, no, a mí me parece que es una tarea. No es una tarea, es una delicia de parte de Dios. Cuando usted se medita en la palabra, en ese momento, Dios le va a estar ministrando su conocimiento. Y va a ser un diálogo prácticamente entre Dios y usted. Y ese diálogo le va a quitar el sentimiento de soledad. Ese diálogo que Dios le ministre, le hable profundamente, le va a hacer derramar lágrimas. Sus entrañas se van a conmover.
Y usted comenzará a ver que la vida de esta palabra va a engendrar vida en su alma. Y además de eso, usted va a conocer más a Dios cuando usted medita en la palabra. Además de eso, va a considerar la dirección de la palabra para su vida. Va a tomar en cuenta el consejo. Es decir, Señor, ahora entiendo lo que me estás diciendo que debo de hacer. Hacia dónde me tengo que orientar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted va a saber qué decisiones tomar de acuerdo a lo que está aquí escrito. Y cuando está escrito aquí, hermano, todo lo que usted hace, usted va a prosperar. Eso le dijo Dios a Josué, que meditara sobre este libro. ¿Para qué? Para que sea prosperado en todo. Yo creo que todos queremos ser prosperados. Pero cuando esa palabra, hermano, la recibimos y aceptamos su dirección, me estoy sujetando mi pensamiento al pensamiento de Dios. Y aquí está la clave. Porque no es tan fácil, hermanos, de perder nuestros principios lógicos. Hermanos, de quitar todo lo que hemos armado, cultivado, de lo que hemos creado a lo largo de la vida en nuestro pensamiento. Y tenemos una estructura mental, de decir, así pienso, así me conduzco. Pero la Biblia dice que los caminos al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Pero cuando venimos y leemos la palabra y me doy cuenta que mis pensamientos, mi lógica, mi forma de ver las cosas no es así como debo de verla, entonces es conforme a lo que está aquí escrito. Entonces esa aceptación de esta verdad hará que mis pensamientos se desplacen. Pensamientos, hermanos, de dolor. ¿Cuántas personas no han podido sacarse la espina de un dolor de 40 años atrás? Porque los pensamientos no los dejan. Se recuerdan del día y la hora que aquella persona les ofendió. Tienen todavía tan fresco en su mente los desencantos, el engaño de otras personas. Y su mente no les da paz. Personas no pueden dormir, padecen de insomnio, se sienten abandonados, se sienten solos. Y tanto ha llegado el conflicto interno que comienzan aún hasta rechazar a la gente, se aíslan, viven básicamente aislados de toda la gente porque tienen temor de ser dañados. Amada iglesia del Señor, el Señor dice en su palabra, el que en Él cree no será avergonzado. Usted jamás será dañado por Dios. Cuando la palabra empieza a penetrar sobre su mente, en ese momento usted va a decir, Señor, gracias. Ahora entiendo que estos pensamientos tienen que ser desplazados. Y la palabra le va a decir cómo desplazarlos. Por ejemplo, pensamiento de odio, pensamiento y mezclado con sentimiento de odio y de amargura. Ahí se mezcla la mente y las emociones. Y gente no puede vivir si no está tratando de hacer algo negativo para supuestamente tener un descanso emocional. Sin embargo, el Señor dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Cuando usted recibe esa ley espiritual, cuando usted perdona incondicionalmente a alguien, en ese instante usted está desplazando su mente negativa y permitiendo que el pensamiento, la mente de Cristo tome espacio en su corazón. Ahí va a encontrar descanso. Pregúntese, ¿cuántos años le quedan de vida? Nadie lo sabe. ¿Cuántas semanas hemos tenido, hermanos, a lo largo de los años, sorpresa aquí mismo en la iglesia? Personas que estuvieron un domingo y el siguiente domingo no están, porque han fallecido. Pero hermanos, durante este tiempo de nuestra carrera en esta tierra, necesitamos vivir al máximo. Y para ello yo tengo que decirle, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi mente, te entrego mi corazón. Padre, en tu nombre perdono a aquella persona que me ha ofendido, porque usted está aceptando la lógica de Dios. Y cuando acepta esa lógica, empieza a perdonar. Y al perdonar en el nombre de Jesús, su mente, hermano, que antes lo tenía usted esclavizado, sus emociones no podían expresar alegría, ahora empiezan a expresar libertad, empiezan a experimentar el gozo. Todo por cuanto quiso aceptar el consejo de parte del Señor. Ahora, cuando una persona ha reorientado sus emociones y su mente a la ley de Jehová, a la presencia de Dios, esa es su delicia. Ya no es las cosas materiales, ya no son las personas, por favor.
Hermano, el hombre no produce felicidad, la mujer no produce felicidad, las cosas no producen felicidad, es Dios quien produce felicidad. No nos confundamos, no pierda más el tiempo. No creas, hija, que un día alguien te diga, mira, que este es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida. Olvídese de eso. La persona de su vida se llama Cristo el Señor. Eso es lo que tiene que orientar. Si Dios te da éxito, gloria a Dios por ello. Si Dios te da paz, gloria a Dios. Si Dios te da una buena economía, gracias a Dios. Pero no pongas tu corazón ahí, sino pon tu corazón en la ley de Jehová. Medita y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los resultados es madurez. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Significa entonces vida y firmeza. Una persona que medita en la ley de Jehová y sus emociones están orientadas en deleitarse en Dios, tendrá una vida firme, como árbol plantado con raíces profundas, que tiene su alimento en todo instante, que es frondoso. Además de eso dice, da su fruto a su tiempo. Es decir, no hay angustia en la crisis o sequía, porque siempre hay productividad. No hay escasez en su vida. El amor no le va a faltar. La fe no le va a faltar. Porque sus raíces, sus emociones, su mente está deleitándose en la ley de Jehová, en Dios mismo. Entonces va a tener recursos cuando otros no lo tienen. Vendrán los vendavales y esta persona va a permanecer. Su hoja no cae, es decir, hay fidelidad y constancia. Esta persona va a ser fiel, va a ser constante, va a ir de gloria en gloria y de poder en poder como la luz de la aurora. Pero también todo lo que hace, dice, prosperará. Habla entonces de éxito en sus proyectos. Estos son por lo menos 4 grandes resultados de la madurez. Vida y firmeza, no hay angustia, sus emociones están estables. Hay fidelidad y constancia. Y hay éxito en todos sus proyectos. Hay satisfacción en todo lo que hace. Dios le da la capacidad de ser próspero en todo. Eso es lo que Dios dice, hijo. Pero nosotros no queremos enfocar nuestras emociones y nuestra mente. Hermano, en esta vida lo único que vale la pena es Jesús, nuestro Salvador. Ahí está la fuente de bendición. Por eso le dijo Pedro a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero las personas que desprecian a Dios y su palabra, ¿cuáles son las consecuencias? Serán inestables, dice, como el tamo que arrebata el viento. Frágiles, como una paja que el viento se la lleva. La persona que no quiere deleitarse en Dios, que desprecia a Dios, que anduvo en camino de pecadores, que anduvo en consejo de malos y se sentó en silla de escarnecedores. Esas personas son inestables espiritual, emocionalmente y en el área laboral, en el área ministerial, en todo. Son inestables. No solo eso, dice, no se levantarán en el juicio, es decir, no tendrán oportunidad de salvación, no habrá oportunidad de apelación, porque ya se autocondenaron por haber rechazado a Cristo Jesús. Y tampoco se levantarán en la congregación de los justos. ¿Qué significa? No tendrán oportunidad en el cuerpo o la iglesia de Cristo. No se van a levantar, es decir, algunos que vienen a las iglesias, pero no enfocan su vida en Cristo. No prosperan aunque están en la iglesia. Escuchan mensaje tras mensaje. De alguna manera están sirviendo, pero no progresan. No se levantan en la congregación de los justos. Por eso hay muchas personas que no progresan, porque su mente y sus emociones están enfocadas en otros aspectos. Y además de eso dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todos los proyectos malignos van a perecer. Hermanos, de ahí que la importancia de echar raíces espirituales. Es tiempo de echar raíces. Y es una cosa muy sencilla. Es creerle a Dios que Él es la fuente de delicia y de placer, y que mis emociones y mi mente
enfocadas en esto, harán que mi vida sea como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Yo creo que ya basta el tiempo de haber puesto sus raíces en una persona y dice, yo me voy a nutrir de esta persona, del amor de él o de ella, del aprecio de estos. Hermanos, olvídese, el único que le va a traer firmeza es Dios. Y no esperemos ser decepcionados. Y gracias a Dios por las decepciones. Doy gracias a Dios si usted ha estado, hermano, está decepcionado. Dice, pero me han fallado. Es que tiene razón. Gracias a Dios por esas decepciones, porque se ha dado cuenta que no son las personas las que tienen que alimentar su alma. Tiene que ser Dios. No son las cosas, no es su empresa, no es un negocio, no es su cuerpo el que le va a alimentar el espíritu. La felicidad está, hermano, exclusivamente en los mayores niveles de placer, están a nivel del espíritu, no a nivel del cuerpo. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa delicia espiritual le va a traer respuesta a las necesidades que usted tiene. ¿Está de acuerdo echar raíces, hermanos? Padre, ante ti estamos en esta hora, reconociendo nuestra necesidad espiritual. Te pedimos que nos perdones, Señor, todos nuestros pecados. Mientras usted sigue con sus ojos cerrados, quiero pedirle a toda persona que está escuchando esta palabra, donde quiera que se encuentre, y los que están aquí, si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. A partir de este día, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Ven a vivir a mi corazón, Señor. Y así como tú me has perdonado, me perdono a mí mismo y perdono a toda persona que me ha ofendido. Porque tú me has perdonado y me has hecho libre. Hago esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen pastor, aquí estamos como iglesia también, pidiéndote, Señor, que nos perdones por haber mal enfocado nuestras emociones y pensamientos. Señor, a partir de este momento queremos exclusivamente deleitarnos en ti. Todas las emociones, todos los apetitos, todos los deseos, toda, Señor, nuestra mente enfocada en ti traerá los resultados esperados. Señor Jesús, ahora abre el entendimiento de tu pueblo, Señor. Padre Santo, perdona la incredulidad que nos ha llevado a enfocarnos equivocadamente, pero ahora volvemos a la fe, volvemos al principio de todas las cosas que eres tú, Señor. Tú eres la causa de todo. Por lo tanto, Señor, volver a ti nos va a traer, Señor, estabilidad, nos va a traer productividad, nos va a traer placer, nos va a traer gozo, nos va a traer paz, nos va a traer todo, Señor. En el bello nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu pueblo, Señor. A partir de esta hora, que todos, Señor, hagamos, Señor, dando este paso de fe, de enfocarnos adecuadamente hacia ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor los acompañe y les esperamos hoy por la tarde.